Y algo que igualmente volvió a salir hace un par de semanas cuando estábamos hablando con una especialista epidemióloga sobre el COVID. Uh-huh. Y cuando hablamos de los long haulers o el long COVID, salieron muchos de ustedes hablando nuevamente de que están traumados en cómo se les está cayendo el pelo post-COVID. Entonces trajimos al mero petatero, picudo, mundial, internacional, universal, nacional. De hecho, es tan picudo que fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Los tricólogos son los dermatólogos especializados en pelo, porque aunque todos los dermatólogos en la carrera ven un poco del tema del pelo, hay algunos que hacen una especialidad en pelo seria y profunda. Esos son los tricólogos. Y el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología es nuestro amigo. Y es uno de los dermatólogos de cabecera de este programa, Daniel Ash, que es especialista en enfermedades de piel, pelo, uñas, y está hoy el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto, Marta. Muchas gracias por la invitación otra vez. Es un placer estar aquí con ustedes. No, pues feliz de que estén acá porque les prometí a los cuentavientes que íbamos a hacer una serie de programas para entender qué onda con las secuelas por COVID y qué pueden hacer si están teniendo estos problemas. Entonces, para todos aquellos que después de tener COVID están teniendo una caída de pelo infernal, está aquí Daniel y queremos que empieces, Daniel, explicándonos ¿por qué hay esta caída masiva de pelo? Número uno, durante la pandemia y dos, post-COVID. O sea, ¿qué pasó en tu cuerpo? Mira, lo que pasa en el cuerpo es que cualquier factor increíblemente estresante en el cuerpo, dícese, el puro estrés de la pandemia, o sea, del puro estrés pueden tener caída de pelo. No necesariamente tuvieron COVID o no. Entonces nos llegan muchos pacientes que se les está cayendo el pelo a partir de que empezó la pandemia y nunca han tenido COVID. Y otros son los que les ha dado COVID. Entonces, todo este fenómeno que ya lo hemos comentado con Marta se llama efluvio telógeno. Efluvio telógeno es cuando se rompe el ciclo normal del pelo. Los pelos sanos y fuertes que todos queremos se llaman anágenos. Los pelos que se caen se llaman telógenos. Entonces, lo normal es que se caiga menos del 10%, del 15% de pelos de telógeno. Cuando se rompe el ciclo por este factor que sea tan estresante para el cuerpo, ya sea el puro estrés, ya sean medicamentos que están tomando para el COVID, ya sea el puro COVID, hace que se caiga el pelo. Lo que se ha visto es que un efluvio telógeno normal, que lo hemos visto, se puede dar por las puras estaciones del año. Hay gente que cicla en otoño, hay gente que cicla en verano, etcétera. Pero que el COVID, lo que hemos visto es que los efluvios del COVID han sido masivos. O sea, normalmente cuando empieza a caerse el pelo en un efluvio normal, es 3 meses después. Haz de cuenta, el evento desencadenante empezó el estrés de que falleció un familiar. Si empezó el estrés en febrero, se empieza a caer en mayo, haz de cuenta, 3 meses después. Lo que se ha visto con COVID es que el pelo se empieza a caer 1 mes después de tener COVID. O sea, es tan masivo el estrés del cuerpo que, como ha platicado Marta con todos ustedes, de todas las repercusiones que el COVID puede causar en el cuerpo, trombos, vasculitis, todo esto que provoca en los pulmones, que provoca en el corazón, que provoca en todos lados, se ha visto que en el pelo también. Entonces el pelo se empieza a caer como los peores efluvios que he visto en mi vida ha sido por pacientes internados por COVID. Ok, ahí les va. Nosotros encontramos, Daniel, un estudio que hizo un grupo de investigadores italianos de la Universidad Sapienza en Roma y plantean 3 hipótesis para que nos ayudes a desmenuzar cada una. Una, el coronavirus desencadena una reacción autoinmune contra los folículos pilosos, creando un entorno inflamatorio que debilite el sistema inmunológico. Explica.
Exactamente. El coronavirus provoca este fenómeno de autoinmunidad o provoca lo más importante es que provoca esta inflamación masiva. Es una inflamación tan masiva que ataca todos los órganos del cuerpo y en particular en el pelo rompe el ciclo normal y se empieza a caer como loco, como loco, como loco. Es un fenómeno inflamatorio que sí puede tener una base inmunológica. Claro. Veo aquí que el virus genera una reacción cruzada que involucra antígenos que estimulan la formación de anticuerpos del virus y del cuerpo humano. Y tercero, el proceso tiene su origen en el estrés, del cual hablabas hace un momento, y el deterioro de la salud mental. Exactamente. Entonces, desde que empezó la pandemia, les digo, muchos pacientes que veo con efluvio no tuvieron COVID, sino que vienen estresadísimos por la pandemia. El puro estrés que ha generado la pandemia desde que empezó en 2020, se les está cayendo el pelo. Obviamente sí es mucho peor la caída en gente que ha tenido COVID y sobre todo COVID de gente internada y de gente que ha sido intubada. Les digo, los peores pacientes que he visto son los pacientes que han, gracias a Dios, han sobrevivido, pero que estuvieron intubados. ¿Y por? ¿Cuál es tu explicación? Porque es tanta inflamación en el cuerpo, tanta inflamación que hace que el pelo se caiga, como si fuera quimioterapia, como si fuera un paciente. Esos pacientes sí logro ver, normalmente un efluvio, como Marta y todos saben, se cae el pelo, pero no se ven hoyos, no se ve calvo una persona. Claro, estos efluvios que he visto con pacientes con COVID se quedan prácticamente, no tienen idea, o sea, se hacen hoyos en la cabeza. Es tan masivo el COVID que se les cae todo, los pacientes salen de verdad muy mal del hospital, gracias a Dios vivos, pero sí se les ve el cuero cabelludo totalmente y es muy lenta la recuperación. Esto es importante para que alguien se recupere de efluvio. Un efluvio normal tarda 6 meses en recuperarse. Un efluvio de COVID tarda entre 12 y 18 meses en recuperarse. Entonces, todas las secuelas de COVID son mucho más lentas, mucho más. Entonces, sí los peores efluvios que he visto es en pacientes con COVID severo. Ok, ahora voy a hacer un paréntesis y vamos a hacer una subdivisión. Sí. Ya entendimos que el pelo tiene 2 ciclos, anágeno y telógeno. Exacto. En el telógeno, que te pasa durante todo el año, se te está cayendo entre el 10 y el 15% del pelo. Eso es normal. Normal. Cuando es un efluvio, cuando esa fase telógena, se te cae mucho más porcentaje de pelo. Y más tiene una duración, dices, como 6 semanas. No, más. O sea, como 3 meses. ¿La caída cuánto dura? Entre 3 y 6 meses, un efluvio telógeno. Que se te esté cayendo. Sí, que se te esté cayendo. Es cuando se cae más del 20% en telógeno, es cuando empieza un efluvio. Entonces, te está, por ejemplo, como decíamos, las etapas de una estación. Haz de cuenta todo el verano o todo el otoño. Es que eso los quería yo compartir. Para que ustedes también, estoy pensando en la gente que no tiene COVID, que nunca le dio COVID. Ahorita vamos con los que tuvieron COVID. Apunten cuándo fue. Yo ya lo tengo muy claro. Yo hace 2 años, a finales de agosto, principios de septiembre, se me cayó muchísimo pelo. Y fui con Dani y Dani me dijo, tienes efluvio telógeno. Pasaron 2 años. Ahorita llevo 3 semanas que se me cae muchísimo pelo. Yo ya sé que es efluvio y yo ya sé que como perro yo tiro el pelo cada 2 años en la misma época y Daniel y yo lo tenemos ya muy claro. Muy claro. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué me da Daniel y qué pueden hacer. Esa es una. La segunda es, si tuviste COVID, ¿cuánto tiempo te va a durar el efluvio? Ok. El efluvio por y ahorita COVID. Hablamos de qué podemos hacer. Ok. Lo que decíamos, 1, el efluvio por COVID empieza antes. Por ejemplo, si Marta ya sabe que su efluvio empieza en agosto, una persona con COVID, a partir de 2, 3 semanas o hasta un mes, empieza a tirar pelo. O sea, es un COVID prematuro, pero es un efluvio prematuro. Y es un efluvio mucho más severo. ¿Y cuánto puede durar?
como les decía, los efluvios más graves pueden durar hasta un año o 18 meses. Es durísimo, 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 hasta que el paciente percibe que ya le creció pelo. Entonces, los efluvios por COVID normalmente también duran, pon tú, 3 a 6 meses, pero visiblemente pueden percatarse de que ya tienen pelo nuevo hasta un año. Es tremendo, tremendo, sí. Ok, ahora, todos los que nos están escuchando, que ahorita están con efluvio telógeno post-COVID, mi pregunta es, porque yo que no he tenido COVID, se me cae como 3 semanas, un mes, y luego para de caerse, y me veo un pelito de algodón en toda la cabeza. Exacto. De pelo nuevo. Sí. ¿No es igual en la gente que tuvo COVID? El fenómeno es igual, pero es mucho más severo. Les digo, sí se llega a ver hoyos en la cabeza. Hoyos, literal, sobre todo en COVID graves. Y empieza el mismo pelito, ese pelito lanosito que se les paran los pelitos, también empiezan, pero dura más. Definitivamente un efluvio por COVID dura mínimo 3 meses. Ok, ahora, para los que tuvieron COVID, sí, grave, sí, vamos a subdividir, grave, hospital, intubados, medicados, ¿qué pueden hacer? Bueno, en esos pacientes sí les recomiendo acudir a un tricólogo, por favor, porque sí es muy grave el efluvio. Ahí sí usamos desde shampoos especiales, vitaminas, y ahí sí uso a veces hasta, quiero que sepan, hasta cremas o inyecciones de cortisona, porque de verdad es un efluvio tan para detener la inflamación. O sea, sí he llegado... Lo que voy es, ahonda mucho en qué haces, porque mucha gente aquí en Twitter están horrorizados y muchos están, es que me estoy lavando con un shampoo, pero tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Mucho más. O sea, un efluvio severo por COVID, doy esteroides. O sea, sí quiero que lo sepan. Doy cortisona, ya sea inyectada o en crema, porque sí hay que detenerle un proceso inflamatorio. Si no lo detienes, es brutal la caída y dura extenso. O sea, entonces ahí sí hay que usar medicamentos. El puro shampoo no lo va a detener. Utilizamos también minoxidil. Entonces, utilizamos esteroides para detener la caída masiva. Utilizamos minoxidil para acelerar. El minoxidil tiene un fenómeno que hace que pase el pelo de telógeno a anágeno mucho más rápido. Entonces, usamos minoxidil y quiero que sepan que ya hay minoxidil oral. Entonces, utilizamos minoxidil puesto, utilizamos esteroides, utilizamos complejos vitamínicos que quiero resaltar, Marta, que por favor no la biotina. O sea, la biotina no les va a hacer nada, porque es un tema que todo el mundo me está diciendo que tomo biotina y tomo biotina. No, son suplementos alimenticios especiales para pelo que tengan proteoglucanos, que tengan zinc, que tengan vitamina D, que tengan hierro. Eso es lo importante. Entonces, damos hierro, vitamina D, algunos zinc, damos minoxidil damos esteroides puestos o inyectados, y sí doy en casos minoxidil oral, que es una novedad para efluvios telógenos. Todo eso se tiene que dar en un paciente que tuvo, entonces obviamente no se pueden automedicar con todo esto. Todo esto se los tiene que dar un tricólogo, porque si lleva el minoxidil hay que explicarles bien, no pueden tener enfermedades del corazón, no pueden, o sea, tienen sus efectos adversos. La cortisona igual, o sea, si son diabéticos, si son hipertensos, hay que tener muchas precauciones con todos estos medicamentos. Si tienen un efluvio severísimo, vayan a ver un tricólogo, por favor. Si tienen un efluvio leve por COVID, finalmente tranquilizarlos. Tienen que entender que se va a quitar solo. Sé que se desesperan, es desesperante, pero un efluvio leve por COVID se va a curar solo. O sea, pueden usar un shampoo leve, algún shampoo suave que ayude y algunos complementos vitamínicos y punto. O sea, un efluvio leve se va a quitar solo. Eso es importante. No, ¿sabes qué? Yo no me quedo con paz, Daniel. A mí leve, muy leve, súper leve, si tú no existieras, yo me mato.
Porque Ya les voy a sé. decir una cosa, cuentavientes. Los estoy leyendo en Twitter y veo a todos muy angustiados con la caída del pelo. Mariana dice que lleva 5 meses de tratamiento. Sí. Alguien más dice, a mí se me empezó a caer desde octubre del año pasado y no para de caérseme y ya tengo muy poquito pelo. Yo les diría que si se les está cayendo el pelo, tienen que ir a ver a un profesional. Vayan a ver a Sí, Daniel. sí, O sea, hay que hacer lo que haya que hacer. Yo les he hablado muchísimo en el programa de la deficiencia de vitamina D. Hemos hablado muchísimo con el tema del hierro y el pelo. Hemos hablado del zinc. sí, Entonces, hemos hablado del minoxidil contigo. Entonces, ahora sí que yo no tendría paz, Daniel, sí. de, No entiendo. bueno, ese fluvio. Yo inmediatamente le hablé a Daniel y le dije, oye, estoy con el fluvio otra vez, ¿qué hago? Ya me mandó otra vez, tómate el hierro, la vitamina D, métete el minoxidil, el CBD, la bla, 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 y ya estoy en mi tratamiento. Entonces, yo sí les diría que vayan a buscar ayuda. Sí, sí, definitivamente es un problema que afecta mucho la parte emocional, porque además se está cayendo el pelo, genera más estrés y más se cae. Eso también es Exacto. importante. El puro estrés Claro. de se me está cayendo el pelo genera más efluvio. Entonces, sí damos siempre algún suplemento vitamínico que contenga hierro, zinc, etcétera. Recuerden que no compren suplementos genéricos. La vitamina A, les repito, tira más el pelo. Entonces, si ustedes van y compran un suplemento genérico, Centrum, etcétera, marcas genéricas, si tiene vitamina A, les va a tirar más el pelo. Que la comadre le dijo que la biotina, que no sé qué, la biotina no les va a ayudar. Entonces, idealmente es ir con un tricólogo porque hay que ver la razón, si es el puro COVID, si es estrés. Recuerden que hay muchos medicamentos que tiran el pelo. Por ejemplo, pacientes con COVID graves tienen que tomar anticoagulantes porque hicieron trombos en los pulmones, trombos. Los anticoagulantes es uno de los medicamentos que más tira el pelo. Entonces, todo eso también tira el pelo. Los medicamentos tiran el pelo, el estrés, el COVID, todo esto es un fenómeno de no. Entonces, como dicen tus cuentavientes en Twitter, si llevas 5 meses y no se ha detenido, tienes que ir a un tricólogo. Si lleva, Claro. por supuesto, o sea, un efluvio normal se detiene mucho más, se detiene antes. No tarda tanto. 5 meses ya es mucho. Entonces, hay que ver qué está pasando. Hay que tomarte niveles de hierro, tomarte niveles de vitamina D. Porque hay que estudiarte. Acuérdense que hay enfermedades inmunológicas que también se disparan. El lupus por sí solo tira el pelo, por ejemplo. La dermatomiositis, que es otra enfermedad autoinmune, tira el pelo. Entonces, son tantas cosas que tiran el pelo que tienen que ir con un especialista, chicos. O sea, no es nada más tienen que ir tricólogos, hay varios en el país, hay varios, vemos como 30, alrededor de 30 personas especialistas en pelo. Busquen la página de la Sociedad Mexicana de Tricología, por favor. Y en la página de Sociedad de Tricología vienen los miembros de los diferentes estados donde hay tricólogos. Y ahí pueden contactarnos y hay tricólogos en Tijuana y hay tricólogos o en los estados más cercanos, pero sí hay tricólogos, cada vez hay más. Y sí vayan con un experto en pelo, por favor. Sensacional. Oye, Isabel dice, ya pasó 1 año y medio de que me dio COVID y siento que mi pelo nunca regresó a ser el mismo. Lo veo opaco, sin vida. ¿Eso también puede ser? Por supuesto. Y hay veces, chicos, que el efluvio cambia el pelo. Eso también puede pasar. Entonces, es muy importante, por ejemplo, Isabel, medirle niveles de sangre, medirles niveles de cómo quedó el hierro, de cómo quedó la vitamina D y darle productos que estéticamente mejoren el pelo, porque eso también puede pasar, que el pelo quede quebradizo, que quede seco, que quede opaco. Entonces, tenemos que usar mascarillas, aceites, cosas que mejoren el pelo. Y no es por el comercial, pero de verdad las mascarillas de Marta son muy buena opción para mejorar mucho la textura y la cutícula del pelo. Entonces sí hay que usar productos cosméticos para el pelo para mejorar eso y hacerte exámenes de laboratorio para saber cómo está sobre todo tu hierro, tu zinc, tu vitamina D, etcétera. Claro. Oye, regresando del corte, vamos a explicarles, ya lo hemos hecho, pero vale la pena repetirlo con Daniel Ash. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vitamina D, del hierro, de las hormonas
y del estrés en el pelo. ¿Cómo funciona eso? Al regresar. Y si tienen dudas para Dani Ash, de una vez mándenmelas por Twitter, se las hago después del corte. No se vayan. Entonces, si estamos platicando con uno de nuestros dermatólogos de cabecera, Daniel Ash, que aparte es tricólogo. Él fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología, que son todos los dermatólogos, que solo son como 30 en el país, que aparte son especialistas en tricología, o sea, especialistas en pelo. Y estamos hablando qué hacer si se te cae el pelo post-COVID o cómo saber que tienes efluvio telógeno por COVID o no por COVID y qué hay que hacer. Y parte de lo que hemos hablado muchísimo y es mi obsesión con ustedes desde hace yo creo que ya casi 3 años es el cuento de la vitamina D3, que yo soy gran promotora de que hay que tomar vitamina D3. ¿Qué tiene que ver? Y aparte tú me lo descubriste, Daniel. Me mandó a hacer un estudio y hace 2 años y medio me dijo, estás deficiente de vitamina D3 y me empezaste a mandar vitamina D. Entonces, ¿por qué vitamina D? ¿Qué tiene que ver con el pelo? Bueno, la vitamina D, sobre todo si ustedes platican con endocrinólogos, hoy en día se sabe que no solo es una vitamina, tiene una acción como una hormona. Entonces, tiene muchas funciones en el cuerpo y por eso es tan importante tenerla arriba de 30, que es el nivel, ¿no? Entonces, casi todos tenemos vitamina D baja porque se necesita el sol para la síntesis de la vitamina D y no estamos en un país, finalmente tratamos de protegernos del sol, usar protector solar, entonces casi todo el mundo no lo sabe, pero la tiene baja. La vitamina D interfiere en el ciclo del pelo. Para que funcione normalmente el ciclo del pelo, se necesita vitamina D. Si no hay vitamina D, entran los pelos más rápido en telógeno y se empiezan a caer. Entonces, se ha visto que interfiere en el mecanismo del ciclo del pelo. Por eso es tan importante para que el pelo esté sano, y no solo en efluvio, en muchas enfermedades del pelo, alopecia androgenética, etcétera. Entonces, para el pelo es súper importante que funcione bien su ciclo con vitamina D. El hierro. El hierro es un suplemento que finalmente es lo que nutre al pelo. O sea, el pelo necesita la irrigación sanguínea para poder nutrirse. Entonces, el hierro es un factor que se ha visto que también interfiere en el ciclo, pero sobre todo en la nutrición del pelo. Si no hay hierro, el pelo no va a estar nutrido y entonces no va a crecer y sobre todo son gente que dice que no le crece el pelo o que tienen efluvio telógeno. Entonces, el pelo para mí es, de hecho, ¿por qué tienen sobre todo las mujeres bajas el hierro? Que ni cuenta se dan. Nosotros tomamos un estudio que se llama ferritina. Ferritina son las reservas de hierro. ¿Por qué las mujeres tienen la ferritina baja? Simplemente por las menstruaciones. Entonces empiezan a menstruar, muchas tienen menstruaciones abundantes y aunque no son anémicas porque tienen el hierro normal y no tienen anemia, tienen la ferritina baja. Entonces, para que un pelo esté sano necesitamos una ferritina arriba de 70. Pedimos estos niveles altos de ferritina y créanme que muchísimas de ustedes tienen el hierro bajo y la explicación son las menstruaciones. Y entonces eso es lo que explica que tengan hierro bajo. Y las hormonas interfieren totalmente en el ciclo del pelo. Se ha visto que tanto los estrógenos como los andrógenos son armas negativas para el pelo. Pacientes que empiezan con anticonceptivos pueden sentir que se les cae el pelo. Pacientes que empiezan con andrógenos, por ejemplo, mujeres que empiezan con andrógenos, uno dice, no, pues me voy a poner peluda. Sí, pero no de la cabeza. O sea, se ponen peludas de otros lados, de los brazos, de la barba, pero de la cabeza se les empieza a caer el pelo. Entonces, tanto los andrógenos como estrógenos, si no están en su nivel normal o están bajos o altos, tienen factores negativos contra el pelo. Entonces, por eso en todos los estudios del pelo siempre pedimos niveles hormonales, pedimos hierro, pedimos vitamina D, a veces pido anticuerpos, hablando de enfermedades inmunológicas, que ahorita Marta me comentaba, como el Crohn, como el lupus, como la dermatomiositis. Muchas enfermedades inmunológicas pueden ser el primer dato de que tienes algo autoinmune, es que estás perdiendo el pelo. Entonces, siempre pedimos, y otro estudio bien interesante, aunque no lo crean, que a veces es la primera manifestación, es la sífilis. La sífilis, que ahorita viene o se está volviendo a reactivar, sobre todo en pacientes con VIH, su primera manifestación de que tienen sífilis es de que están perdiendo el pelo. Entonces, siempre en un estudio completo de una persona joven que está perdiendo el pelo, incluimos hormonas, vitamina D, hierro, zinc, e incluimos
muchas veces anticuerpos e incluimos hasta estudios para descartar sífilis si es que hay factores de riesgo. Entonces, todos esos estudios hay que hacer en un paciente que tiene pérdida de pelo. Ok. A ver, ahí te va una buena pregunta. ¿Qué opinas de colágeno hidrolizado, aceite de almendras, todas estas pociones para el pelo? Mira, el colágeno hidrolizado se ha visto en estudios que solamente funciona el tiempo que lo toman. El tiempo que lo toman, por ejemplo, deja la piel más bonita y deja el pelo más bonito, pero no es que ayude a que crezca, ¿sale? Uh-huh. Y todos esos remedios caseros, el aceite, el no sé qué, no sirven. Luego me preguntaban en otro estudio que si los shampoos frutales y esas cosas, no son estudios serios, no hay estudios serios de nada de eso que realmente funcione para el crecimiento del pelo. Entonces, la colágeno hidrolizado te lo va a dejar más bonito, tal vez, pero no es que va a ayudar a que crezca el pelo. Claro. Es importante, sin demeritar al resto de los dermatólogos, que por eso en el programa amamos la doble y la triple especialidad. Sí. Que si tu problema es el pelo, vayas con un dermatólogo que su especialidad es el pelo. No necesariamente cualquier dermatólogo, ¿no? No, exacto. Los dermatólogos se dividen, también hay dermatólogos especialistas en psoriasis, hay dermatólogos especialistas, o sea, hay subespecialidades. Sí. Ya es tan grande no solo la dermatología, todas las especialidades, que por ejemplo en hematología hay un especialista en plaquetas y en no sé qué hay un especialista, porque se hace tan grande la especialidad que sí se hacen ramas. Por suerte, cada día estamos haciendo cursos para que los dermatólogos se eduquen y aprendamos todos pelo, porque finalmente es una rama de la dermatología y todos los dermatólogos deben saber pelo. Entonces, cada día hay más dermatólogos que están aprendiendo pelo. Eso sí es un hecho. Ok. ¿Cuáles son las vitaminas que te encantan? ¿Se pueden decir marcas comerciales o no sé cómo? Puedes decir, Daniel, lo que tú quieras. Ok, marcas que me gustan. Me gusta mucho Norcrin, que es Nourcrin, que así se llama. Son proteoglucanos para el pelo. Entonces, me funcionan muy bien. Me gusta mucho otra marca que se llama Pantogar, que ha estado agotada. Me gusta mucho una que se llama Integra, también me gustan mucho. Son vitaminas que realmente tienen una función específica para pelo. No compren vitaminas genéricas, porque como les digo, no es que no tienen los complementos suficientes para el pelo y tienen vitamina A y eso hace que se caiga el pelo. Esas 3 marcas son las que más me gustan. Me gusta mucho esta marca en la farmacia que se llama de DS, esa es la marca, y tienen Revita, es un shampoo anticaída, tienen Spectral, tienen Polaris y todo esto. ¿Por qué les voy a explicar? Porque hay una nueva sustancia que todos han conocido que se llama CBD. CBD es un derivado que ya está autorizado en nuestro país, que es derivado de la marihuana, pero tiene propiedades antiinflamatorias muy importantes. Entonces, lo hemos utilizado mucho ahorita en efluvios por COVID y de verdad desinflama muchísimo desinflama el CBD. Entonces, toda esta marca de Polaris, Revita, tienen CBD. Compren esta marca que tiene CBD, que les va a ayudar a la caída del pelo. Son marcas con muchos estudios científicos avalados que funcionan súper bien. Ok, ahora vamos con algunas preguntas de algunos cuentavientes. ¿El herpes también provoca caída de pelo? Bueno, es que va a depender de dónde. O sea, un herpes en general no, a menos que te dé el herpes en la piel cabelluda y genere tanta inflamación que genere caída de pelo. Pero un herpes labial, un fuego, un herpes genital, no va a causar caída de pelo. Ok. ¿Qué ibas a decir? A menos que sea, un herpes zóster, que son los herpes durísimos, que eso lo que hace es que el dolor y el estrés pueden causar un efluvio. Solo un herpes zóster que sea terriblemente agresivo. Pero los herpes simples, que son los fuegos, no. Claro. Y luego, esta es una buena pregunta. Dicen aquí, ¿es posible que la vacuna haga que se te caiga el pelo? Sí hemos visto pacientes que la vacuna, que finalmente estamos inoculando otra vez un factor externo, un factor infeccioso
de diferentes tipos, sí hemos ya visto pacientes que a partir de la vacuna se les está cayendo el pelo. Entonces, sí, de hecho está reportado que las vacunas es otra causa de efluvio, no solo la de COVID, cualquier vacuna. Hemos tenido pacientes que por vacunas, finalmente la inoculación de un factor extraño, de un factor externo, puede causar efluvio. Entonces hay pacientes que sí lo han asociado y sí hemos visto casos. Claro. No en la magnitud. Yo prefiero pelona que sin vacuna. Claramente, pero obviamente no en la magnitud que hemos visto efluvio por COVID. O sea, es mucho menos la frecuencia que hemos visto por vacunas. Claro. Oye, esta es una muy buena pregunta. Sí. ¿Qué onda con la tiroides y la caída del pelo? Perdón, se me olvidó mencionarlo, claro. Siempre pedimos exámenes tiroideos y tanto el hiper como el hipotiroidismo pueden tirar el pelo. Entonces, fíjate que es de las causas menos frecuentes. Siempre en mi rutina de screening de pelo pedimos pruebas tiroideas, pero en general casi siempre sale negativo. O sea, tienen tiroides normal, pero sí es una de las causas de caída de pelo tener hiper o hipotiroidismo. Esa pregunta también es muy buena y se me fue entre los laboratorios que siempre pido. Sensacional. Aquí, o sea, ¿qué tal? Me quedé pasmada. Lo que quiero decir es que estamos hablando de dos efluvios. El efluvio post-COVID y el efluvio sin COVID. Sí. Entonces, el efluvio sin COVID, ¿hay gente en el mundo que nunca les da efluvio telógeno? No, lo que pasa es que todo el mundo puede tener efluvio telógeno y todo el mundo tiene. Los hombres también tenemos. Lo que pasa es que no se detecta. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo solamente en mi vida me he detectado 2 veces efluvio, solamente. Y sin ninguna razón. Sí, a mí me dio efluvio por COVID. Me dio COVID, gracias a Dios, muy leve en junio del año pasado y 3 meses después hice efluvio y sí lo detecté. Pero todo el mundo, es que hay un efluvio estacionario, como decíamos. Obviamente las mujeres lo notan mucho más porque tienen el pelo largo, porque están más al pendiente del pelo. En hombres también vemos efluvios. Entonces, mucha gente no percibe el efluvio. Eso es lo que pasa. O sea, entonces, pero el efluvio es una parte de un ciclo que puede ser normal en muchas personas, sobre todo los efluvios estacionarios. Entonces, sí, todo el mundo puede tener efluvio. Claro. Pero al final, lo más importante de todo, cuentavientes, es que tengan el tratamiento que no estén perdiendo su tiempo y su dinero comprando shampoos y pociones o multivitamínicos que no son especiales para el pelo y que no tengan un tratamiento guiado por un tricólogo, ¿no? Exactamente, eso es muy importante porque nos llegan con todos los remedios caseros que te puedas imaginar y simplemente la caída continúa y continúa y continúa. Todos estos casos que me has comentado de tus cuentavientes ya llevan 5 meses, año y medio, tienen que ir a un tricólogo, chicos, porque sí, algo está pasando. Claro, mira, aquí dice una cuentaviente. A mí el shampoo con cebolla, o sea, literal, puse la cebolla licuada, se los juro que me ha crecido muchísimo. Sí, mucha gente habla de la cebolla y del ajo también para... Lo que pasa es que no hay estudios científicos que avalen eso. O sea, yo como tricólogo, como dermatólogo, no puedo avalar o sea, que haya un estudio que la cebolla como tal haga que salga más pelo, crezca más. Digamos que son más experiencias anecdóticas de como muchos productos, ¿no? Sí, oye, aquí quieren saber, porque nos escuchan de otras partes de la República Mexicana, pero también en otras partes del mundo. ¿Tú das consultas virtuales? Mira, dimos consultas virtuales, no es tan fácil, dimos consultas virtuales sobre todo cuando empezó la pandemia, sí hemos estado dando algunas. Idealmente el pelo, como Marta lo vio, hay que verlo a través de un microscopio. O sea, podemos hacer un análisis visual y sí dar consultas virtuales en algunos casos, pero idealmente tenemos que ver el pelo al microscopio, porque tenemos que ver la piel cabelluda, tenemos que ver qué está inflamando, tenemos que ver, por eso usamos microscopios para ver el pelo y la piel cabelluda. Sí damos, no es lo ideal, pero
yo lo que les aconsejo es que ya hay tricólogos en todo el mundo, ¿eh? Entonces, pero sí, claro que si alguien necesita, sobre todo otra parte del mundo, lo podemos hacer con una consulta virtual. Ok, entonces sí les puede dar la consulta virtual para los que están en otras partes del mundo. Sí. Y para los que pueden ir a verlo aquí a la Ciudad de México, lo ideal es que sea en persona para que pueda usar su microscopio y les vea el pelo. Claro. Daniel, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? Muchas gracias. Estamos en el poniente de la ciudad, en Bosques de las Lomas. Se llama Dermalomas la clínica. El teléfono es 26 23 25 23 o 26 23 03 29. Y también tenemos otra clínica en el sur, que es en el Pedregal. Tenemos esas dos clínicas y ahí los podemos ver con gusto para todos los problemas que necesiten del pelo. Ok, voy a repetir los teléfonos. 26 23 25 23 y 26 23 03 29. Y ahí les van las redes sociales del doctor Ash. Es en Facebook y en Instagram, DR_, es que te pasaste con los guiones bajos, Daniel. Ya sé. Daniel_, Ash, que es ASZ, Sigal, que es SIGALL. ¿Ok? Entonces, o @dermalomas, pero se los pongo ahorita en Twitter y en Facebook para que tengan los datos del doctor Daniel Ash. Dani, un placer verte siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un placer siempre estar con ustedes. ¿Qué vamos a hablar la próxima vez? Podemos hablar de lo que quieran, de uñas, podemos hablar de otras enfermedades del pelo, podemos hablar de cosmética, podemos hablar de otras enfermedades de la piel, podemos hablar hay nuevos aparatos padrísimos para antiflacidez, o sea, hay muchas cosas padrísimas. Bueno, vamos a organizar para tenerte Órale. pronto en eso. Muchas gracias, Daniel. Gracias, qué lindos, gracias. Un gran beso. Gracias. Vale.